Bienvenidos a Manos de Crochet, te habla Stephanie y en el video de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso top con margaritas bordadas. Y lo mejor es que lo podrás tejer a tu medida. Comencemos de una con este tutorial. En el video anterior te enseñé a tejer las copas perfectas, así que vamos a seguir. Una vez tengas tu copa, haces la primera y vamos a seguir haciendo lo que te voy a enseñar en este video para hacer el top. Lo tejeremos en 2 piezas. Por lo tanto, tejemos la primera copa y aquí, sin cortar el hilo, vamos a tejer cadenas. Yo voy a tejer un total de 25 cadenas. Este top que estoy haciendo es para una chica talla S. Hice 2 cadenas más para girar el tejido y en la cadena número 3 o en la número 25 vamos a insertar el ganchillo y tejemos allí un punto alto. Vamos a estar tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenas que hicimos hasta llegar a la última cadena. Bueno, aquí ya llegué a la última cadena. Lo que voy a hacer ahora es seguir tejiendo por la copa. Entonces aquí donde tengo este punto alto voy a colocarme por aquí y voy a hacer un punto alto. Me voy aquí en el mismo punto alto al lado y voy a tejer otro punto alto. Voy a seguir tejiendo puntos altos por toda la parte de abajo de la copa hasta llegar también al final. Bueno, cuando lleguemos al final vamos a seguir con la siguiente vuelta. Para ello voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas que estoy haciendo aquí no las cuento como un punto alto. Por lo tanto, el primer punto alto lo voy a tejer sobre el primer punto alto de la vuelta anterior. Y sigo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta vamos a repetir lo mismo que estoy haciendo. 2 cadenas para devolverme y me devuelvo con un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Y así voy a seguir tejiendo hasta obtener el largo deseado. Bueno, aquí ya tengo el largo deseado. En total hice 6 vueltas. Miren, así es como se ve hasta aquí. Ahora, para seguir tejiendo voy a hacer una cadena y voy a seguir tejiendo puntos bajos. Pero no voy a devolverme, sino que por esta parte de aquí voy a seguir tejiendo. Miren, un punto bajo aquí. Ahora acá en el siguiente, un punto bajo. Por toda esta parte voy a estar tejiendo puntos bajos hasta llegar a la esquina. Ya estoy en la esquina, aquí tejí un punto bajo, entonces lo que voy a hacer es tejer otro punto bajo aquí mismo para que el tejido gire hacia acá, porque voy a seguir tejiendo puntos bajos sobre cada puntico de la vuelta anterior. Esto es como para darle un acabado bonito al top, el borde. Sigo tejiendo por toda esta parte hasta llegar aquí donde vamos a hacer el tirante. Y bueno, ya estoy en la parte del tirante. Ahora voy a tejer cadenas. Voy a tejer un total de 160 cadenas y estas 160 cadenas las he aplicado para tallas S, tallas M y me ha resultado. Así que pueden aplicar también 160 cadenas. Ahora nos vamos a devolver a la cadenita 159 y vamos a hacer un punto bajo. Para devolvernos vamos a estar tejiendo un punto bajo sobre cada una de las cadenitas hasta llegar a la primera cadena que hicimos. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo puntos bajos aquí encima del punto alto. El espacio de cadena lo saltamos, entonces voy a seguir tejiendo puntos bajos en cada uno de los puntos hasta llegar a esta parte que les voy a mostrar aquí. Bueno, ahora vamos a tejer cadenas para hacer el cordón que ajusta en la parte de adelante del top. En total hice 70 cadenas y vamos a hacer lo mismo, vamos a devolvernos con punto bajo así como hicimos el primer cordón. En la siguiente cadenita tejemos un punto bajo y vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar al final de la cadena y seguimos tejiendo hasta terminar todo el borde del top con puntos bajos. Ya me encontré con el primer punto bajo que hice, entonces voy a tejer aquí otro puntico bajo para girar el tejido y tejemos un punto deslizado para cerrar. Ahora sí hacemos una cadenita y cortamos. Y lo que voy a hacer ahora es tejer otra parte exactamente igual a esta. Necesitamos 2 partes para nuestro top. Una vez que tenemos nuestras 2 partes iguales, simplemente vamos a hacer un lacito en la parte de adelante. El cordón, los cordones de las tiras de arriba van a cruzar por la parte de atrás. Entonces vamos a hacer un lacito aquí adelante y cruzamos por la parte de atrás, atravesamos por los dos extremos para anudar en la parte de atrás y ya queda listo nuestro top. Ahora vamos a usar una agujita lanera y un poco de hilo blanco para hacer las florecitas. Entonces nos ubicamos donde vamos a hacer la florecita y nos vamos por la parte de atrás o por la parte de adentro del top
Allí pasamos nuestra agujita y hacemos un nudo en el hilo para asegurarlo. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por allí mismo por donde hicimos el nudo. Justo allí vamos a sacarla para empezar a bordar. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a insertar la agujita allí mismo. Vamos a comenzar a trabajar desde el mismo punto donde sacamos el hilo. Vamos a estar haciendo los pétalos. Entonces inserto la aguja nuevamente por ese mismo punto y lo saco pues donde quiero tejer el primer pétalo, depende del tamaño que lo quiera hacer. Ahora tomo el hilo y lo voy a pasar así, miren, por debajo de la aguja y la termino de sacar. Aquí se los estoy haciendo despacio para que ustedes vean. Miren, aquí tenemos el primer pétalo. Entonces, ahora voy a pasar la aguja por debajo, por aquí, y la voy a sacar en el mismo punto. Siempre la vamos a llevar al mismo punto donde iniciamos. Ya aquí tenemos el primer pétalo asegurado. Repetimos lo mismo para hacer el siguiente pétalo. Por el mismo punto, metemos la aguja y la sacamos más adelantico, pues en dirección al siguiente pétalo. Tomamos el hilo y lo pasamos por debajo de la aguja y tiramos del hilo. Y miren que ya se formó el segundo pétalo. Para asegurarlo, por aquí mismo pasamos y sacamos por el punto central. Ya tenemos 2 pétalos. Espero que hasta aquí me estén entendiendo. Voy a tejer en total 5 pétalos. Vuelvo a repetir lo mismo. Por el mismo punto saco el ganchillo. Para hacer el siguiente pétalo, paso el hilo por debajo de la aguja y tiro del hilo. Aseguro el pétalo pasando por debajo y sacando, llevando la aguja hacia el centro. Y llevamos 3 pétalos. Voy a tejer 2 pétalos más. Y ya tengo mi florecita lista. Voy a bajar la aguja simplemente por debajo aquí. Y vamos a asegurar el hilo. Vamos a hacer como un nudito aquí. Voy a tomar un poco de hilo del top. Entonces aquí paso la aguja por dentro de la argollita como para formar un nudito aquí y asegurar. Miren, ahí se forma un nudito. Y yo además de este nudito hago otro nudito porque realmente no quiero que se suelte, que se nos vaya a soltar luego el bordado. Entonces ajusto muy bien y ya es cuestión de esconder el hilo, tejer todas las florecitas que ustedes quieran, decorar el top a su gusto. Aquí estoy escondiendo un poco el hilo entre las puntadas del top para cortarlo. Y mira, así es como quedó mi florecita. He tejido 2, tejí las 2 que van en la parte de abajo. Ahora voy a tejer otras más en las copas del top. Y eso sería todo. Si deseas puedes forrar las copitas, puedes tejer los que quieras, puedes venderlos, tejer para ti, para regalar. De verdad son realmente hermosos. A mí me han encantado, estoy enamorada de estos tops y quedan súper lindos. Te voy a dejar una fotico para que veas cómo me quedó el mío. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Me puedes seguir también en mis redes sociales. Aparezco en todas como Manos de Crochet. Nos vemos en el próximo video.